Y estamos en Charla Nescafé con una invitada muy especial. Le agradezco muchísimo a Arlet Leal, directora asociada de Red Ring, que platique en Charlas Nescafé con nosotros acerca de talento mexicano. ¿Cómo estás, Arlet? Muy bien, y bueno, muchas gracias y encantada de estar con todos ustedes en este gran proyecto. Pues, Arlet, estamos con un tema que yo creo que es vital para las organizaciones, porque en algún momento la pregunta es: ¿puedo ser yo un talento potencial? Lo soy y tal vez no se ha dado ese reconocimiento dentro de las organizaciones. Y bueno, yo creo que tú nos puedes orientar muy bien en este tema de cómo se viven los talentos potenciales en las empresas mexicanas. Así que se me ocurre que para iniciar esta charla y que el auditorio nos empiece a comentar también, pues queremos saber cómo se distingue un talento potencial, qué hace diferente del resto de los colaboradores en una organización. Claro, es un tema muy importante, Ivonne, porque muchas compañías aún no tienen desarrollado, ni siquiera identificado su principal talento, a su high potential. Y hay muchos estudios, la mayoría de estos, en los que demuestran que las compañías que tienen desarrollados sus elementos con este potencial son compañías mucho más rentables. Sin embargo, es muy importante considerar que, según la revista de Harvard, no hay muchos talentos dentro de cada empresa, es decir, solamente uno de cada 20 personas o colaboradores se le puede mencionar como un talento con potencial. ¿Cómo se puede? Uno de cada 20. Uno de cada 20 es muy pequeña. Para quienes nos están escuchando, claro, van a decir, bueno, yo soy ese número uno. Puedo ser ese número uno, ¿no? Entonces, lo importante es, como lo acabo de mencionar, saberlo identificar. Tenemos muchísimo talento en la organización y es muy diferente el que sea un empleado eficiente a que sea un colaborador con alto potencial. ¿Desde dónde lo identificamos? Desde la parte de reclutamiento y selección, desde el momento de la entrevista, Ivonne, en que vemos cómo responde las preguntas, los compromisos que ha tenido en empleos anteriores, cuáles han sido esos logros que ha tenido sus compañías antes de que estuviera con nosotros. Desde ahí nos estamos dando cuenta de qué tipo de persona es y cómo se puede llegar a desarrollar. También se da con las evaluaciones de desempeño, las cuales se practican ya en muchísimas de las empresas, pero no solamente es hasta ahí, porque todas las personas pueden tener una muy buena calificación en esas evaluaciones, sin embargo no quiere decir que sea ya un high potential, sino requiere, además de las evaluaciones, estos estudios de 360 grados en los que logramos identificar no solamente de superiores, sino también de subordinados y de laterales, cuál es la percepción que tienen y si lo consideran un potencial adecuado para desarrollarse. Entonces, es toda una metodología, Ivonne. Hoy en día ya hay compañías, no la mayoría, o no lo suficientemente como quisiéramos, que tienen ya desarrollados programas muy asertivos y muy sofisticados para identificar talento potencial. Arlet, una pregunta es, ¿qué tipo de resultado da este colaborador? Digamos que tal vez en el proceso de reclutamiento no se dio esta primera observación, esta identificación, pero luego empieza a dar algunas alertas o señales. ¿Qué resultado da un high potential? Es una cuestión muy interesante, porque es muy diferente considerar a alguien que sea eficiente, que todos pensamos, es que es muy eficiente, entonces puede ser un alto potencial. Claro, está llegando el tiempo, exactamente, aparte son óptimos, cumple con los objetivos, claro. Pero no solo es eso, hay un complemento muy importante que hace la gran diferencia, que es la parte de la actitud, es decir, que sea una persona que no solamente llega a tiempo, que no solamente cumple con su función, sino que además está siempre abierta a tomar nuevas responsabilidades, a colaborar con el equipo de trabajo, a que se le asignen nuevas tareas, porque debe ser una parte muy importante el que el trabajador quiera ser un empleado con alto potencial y que quiera que le den mayores responsabilidades o responsabilidades de mayor jerarquía. Claro. Entonces, aunado. Es alguien entonces que termina sus funciones, es decir, le dan sus prioridades o sus funciones dentro de la empresa, termina y dice, quiero hacer algo, inclusive en un área diferente, desempeñando una actividad distinta. Así es, y que exceda las expectativas de solamente cumplir con el número en cuanto a porcentaje de cumplimiento de objetivos, el que siempre da más allá. Y el tercer punto importante, Ivonne, es que la persona quiera ser un high potential y quiera ser desarrollado como high potential, porque nos hemos encontrado en la experiencia que hay gente muy talentosa, que hay gente que puede desarrollar este gran potencial, pero que no quiere. Es decir, no quiere tener más responsabilidades, no quiere, aunque parezca contradictorio, pero hay gente que no quiere crecer en otras posiciones. Entonces, también es importante encontrar gente que tenga el potencial y que sí quiera ser desarrollado.
Bueno, el primer mensaje es que no todos podemos ser o no todos tenemos esta característica de colaboradores de alto desempeño. El número, como nos lo comentas, es reducido y no solo en México, debe ser algo que sucede, que es sintomático en todas las organizaciones. A nivel mundial. Esta característica. Le recordamos a nuestro auditorio que estamos platicando con Arlet Leal en Charlas Nescafé. Y Arlet, hablamos de las empresas y lo importante que es desarrollar. ¿Qué porcentaje de su tiempo o inclusive de presupuesto invierte una organización en México para desarrollar estos talentos? Depende del tipo de organización. Desafortunadamente en México no todas las compañías, como lo mencioné hace un momento, no la gran mayoría que quisiéramos, tienen identificados o desarrollados programas para desarrollo de gente con potencial. Te puedo decir que aproximadamente en México solamente un 20% de las compañías son quienes tienen estos programas y estos proyectos. Ahora, estos proyectos no solamente ya forman parte de recursos humanos y viendo tu pregunta en cuanto a qué tiempo, ya forman parte por lo general o deben de formar parte de toda la organización, que toda la organización esté alerta para poder identificar gente con este potencial, pero además no solamente identificarlos, porque la parte importante es cómo desarrollarlos y desarrollarlos en tiempo. Claro. Es decir, no solo recursos humanos. No. Si yo soy un gerente, soy el jefe inmediato y estoy viendo que esta persona nos está dando un resultado, un nivel de involucramiento diferente, notificarlo y que se le pueda dar el desarrollo. Es el seguimiento, claro, y sobre todo porque, insisto, como lo mencioné en un inicio, las empresas altamente rentables son principalmente las que tienen empleados con alto potencial. Entonces ya es un número importante para considerar dentro de una empresa, ¿no? Claro. Ahora, tú hablabas de estos números también. ¿En qué le es benéfico a la empresa este talento? ¿Cómo mejora relación con clientes, resultados? ¿Cómo se distingue una empresa que ya supo detectar, gestionar y luego desarrollar ese talento? Es tan visible, Ivonne, cuando desde el momento de que tú llegas a una organización, sabes que tienen ya sus programas de desarrollo de talentos, primero porque la gente la ves involucrada en dar ese plus, en saber que está siendo evaluada y que puede llegar a ser un gran potencial. Es muy fácil identificarlo porque, insisto, la gente acude a capacitaciones, la gente sale de su empleo, lo pide y además sale de su empleo y se está capacitando. Es decir, es gente que está involucrada con desarrollarse afuera de no solamente dentro de la empresa. Entonces, es fácil hoy considerar y sobre todo... Deben ser organizaciones que dan entrada también a la creatividad, a procesos de innovación diferente, porque estas personas están todo el tiempo incidiendo en que se haga diferente, ¿no? Las cosas dentro. Ahora, Arlet, también, ¿qué pasa? Y aquí en Charlas Nescafé queremos darles recomendaciones también a las personas que nos están viendo. Si yo detecto estas características en mí, es decir, estoy trabajando en uno y otro proyecto, quiero un entrenamiento diferente, pero veo que la empresa no responde a esta necesidad que tengo. Porque también ese talento se puede ir. En algún momento busca otro trabajo, te deja, va y toca puerta en otra organización. ¿Qué puedo hacer como colaborador, como un talento potencial? ¿Cómo me acerco con el jefe inmediato y le digo, tengo ganas de seguir creciendo aquí y de que esta potencia en que puedo convertirme lo haga dentro de esta empresa? ¿Cómo hacerlo? Sí, es muy interesante que la persona tenga esa capacidad de hablarlo y debe de hablarlo. Y bueno, una persona que quiere ser considerada entre programas de desarrollo, que quiere ser considerada como un alto potencial, tiene que comunicarlo, principalmente a recursos humanos y sobre todo al jefe inmediato, porque sabes qué pasa, igual en los casos que tenemos muy particulares, nos damos cuenta de que hay compañías que son muy honestas y que dicen, aquí no vas a poder crecer, es tu puesto, sí puedes llegar a ganar más dinero, pero no puedes llegar a cambiar de posición por cómo está la estructura de la compañía o por lo que tenemos hoy de plan de vida y carrera en ti específicamente. Entonces, es importante que la gente lo conozca y lo sepa desde un inicio para saber si quiere seguir en la empresa bajo estas circunstancias o quiere cambiarlo. Entonces, lo más importante, insisto, es hablarlo, comentarlo, que la empresa sepa, y también porque muchas organizaciones te pueden no considerar siendo que pudiera ser un talento potencial, o pueden pensar que tú ni siquiera quisieras participar en un proceso como esto, porque, insisto, no toda la gente le interesa como es lo que todos hubiéramos pensado, ¿no? Entonces, la parte de la comunicación, como bien lo mencionas, es el factor determinante en este proceso. Bien.
todo esto, sea el resumen, es tener una buena conversación, animarse a solicitar esta conversación con el jefe inmediato, con la misma área de desarrollo de talento, de recursos humanos, exactamente, y que puedan manifestar esto, porque puede convertirse hasta en una frustración, de alguna manera saber que quiero hacer más, que tengo esta inquietud y no hay las oportunidades. Y el pensar que la compañía no me está dando la oportunidad cuando yo ni siquiera la externo, ¿no? Cuando yo la externo y ves que no hay la posibilidad, a lo mejor puedes ya llegar a pensar esto, pero cuando ni siquiera has externado, la compañía no quiere que tú no sabe que tú quieres ser desarrollado, entonces se vuelve trascendente. A manera de charla, el propio colaborador puede recurrir a algunas herramientas, algún entrenamiento para él mismo a lo largo de su carrera profesional ir trabajando, puliéndose como talento potencial, aunque la organización no lo dé, pero bueno, que tú lo puedas hacer de manera independiente. Sí, claro, y sobre todo porque hay posiciones en las que se requiere una habilidad superior. Por ejemplo, los programas de alto potencial inician cuando hay una persona que ocupa un puesto, por ejemplo, a nivel staff o a nivel jefatura y que quiere crecer alguna gerencia, alguna dirección, cuenta con el talento, pero hoy no tiene las habilidades gerenciales o directivas para ocupar esa posición. Entonces debe de capacitarse en forma externa para llegar a estas habilidades y que la compañía pueda pensar que sí está habilitado para manejar un grupo grande de personal, para tomar decisiones importantes dentro de la compañía, que el mismo trabajo no te las puede llegar a dar, sino en forma externa y que tú puedas crecer de esa manera, ¿no? Que esa es la parte del desarrollo de tus potenciales. Vamos a hacer tal vez sin a subrayar aquí en Charlas Nescafé que tal vez estos talentos no son altos en números dentro de las organizaciones, pero tú puedes ser un talento potencial sin importar el nivel dentro de la organización o la actividad que es decir, tú puedes entrar, ser un recién egresado, tener esta proactividad de crecer y luego ir puliendo ese talento hasta llegar a los niveles claves o más altos dentro de la organización, ¿no? Es decir, esto no tiene edad, ni años de experiencia, ni género, ni tampoco en qué empresa te estés desempeñando, aunque probablemente si este descubrimiento se da en un emprendimiento, en una startup, en organizaciones que son mucho más proclives a encaminar ese talento o a detectar y luego desarrollar ese talento, puede ser que ahí podamos encontrar como un mejor foro para desarrollar. Exactamente, ¿no? Pero como bien lo mencionas, lo principal está en nosotros, en estar convencidos que somos un alto potencial y que queremos crecer dentro de la compañía para ser considerado como tal. Y sobre todo demostrarlo con la parte de actitud, porque bien mencionas, el conocimiento no es solamente la parte importante ni el nivel de inteligencia. Es una serie de complementos donde un jugador importante es la actitud, lo que demostramos todos los días. Arlet, comparte con nuestro público de Charlas Nescafé una experiencia personal relacionada con este tema de talento, que hayas vivido o que te haya tocado al identificar talentos también. Sí, tenemos una serie de historias, afortunadamente, porque somos una compañía de recursos humanos en las que nos ha tocado entrevistar personas y colocar personas para una posición pequeña y que vamos midiendo su desarrollo y su desempeño dentro de la organización y que hemos visto cómo empezó a lo mejor de un puesto a nivel asistencia y hoy cómo es un director o una directora general. Son muchísimos los casos de éxito, por eso estamos convencidos que hay gente con alto potencial y que hay gente que se puede desarrollar dentro de las empresas porque lo hemos visto, ¿no? Y es muy satisfactorio ver que nosotros tuvimos pues una buena experiencia con esta persona porque fue un candidato que al final llegó a este puesto en 2 o 3 años aproximadamente, en un periodo de tiempo acelerado, corto. Entonces son las satisfacciones que tenemos y que lo vemos que se pueden llegar a dar sin importar desde dónde empieces ni los niveles de conocimiento. Claro que sí. Pues Arlet, muchísimas gracias. ¿Qué te parece si nos despedimos? Claro que sí, delicioso café. Gracias por acompañarnos en Charlas Nescafé. Arlet Leal, director asociado de Red Ring. Muchísimas gracias y nos vemos pronto en Charlas Nescafé. Hasta luego, gracias. Gracias.